Buenas noches con todos. Feliz Pascua de Resurrección. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Biblia, el Evangelio según San Mateo, y esta vez veremos el capítulo 11. Espero que hayan tenido que hayan vivido esta semana muy intensa. Ha sido, no sé, yo lo he vivido creo que distinto, pero con mucha alegría, muchas ansias, cada pedazo, y sobre todo la vigilia pascual fue emocionante, ¿no? Bueno, como siempre les decimos, silencio en los micrófonos. El que desea participar puede levantar la manito del Zoom, o si no, escribe en el chat y yo lo puedo leer a Manuel Pablo. Y bueno, tenemos toda nuestra predisposición y agradecer al Señor que allanó nuestros caminos para estar aquí. Entonces vamos a ponernos en presencia del Señor, vamos a invocar al Espíritu Santo para poder empezar nuestra clase de la mano de Manuel Pablo, que nos va a guiar a todos nosotros con la venida del Señor. ¿Alguien desea leer, por favor, la oración? Venimos recargados, así que con mucho gusto, Popito. Lo hago ¿Quién yo. desea? Ok, Rita, adelante. Oración para antes de reflexionar a la palabra de Dios. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con el espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale al encuentro, que sale a nuestro encuentro, a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanente y actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero, que que el Espíritu nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte y darte gracias, implorándote y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Adelante, Manuel Pablo. Hoy empezamos el Gracias. capítulo. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanas, hermanos. Y vamos a continuar con el estudio del Evangelio según Mateo. Como adelantó Katia, hemos llegado hasta el capítulo 10. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 11. Solamente recordándoles, en el capítulo 10 hemos estudiado el segundo discurso de Jesús, de acuerdo a la estructura que hace Mateo, ¿no? Una cosa muy propia de Mateo, agrupa los discursos de Jesús y adelantamos en cinco grupos. El primero, el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. Y el segundo, ese discurso misionero que hemos estudiado en el capítulo 10. Ok, entonces hasta ahí hemos llegado y continuemos. Salvo que alguien quiera hacer un comentario de lo anterior, bienvenido, ¿no? Entonces pasamos a leer el capítulo 11. No ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Alguien desea leer? Katia, ¿puedo leer? Ok, Luisa, adelante. No ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí.
y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde la época de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo, porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que, sentados en la playa, gritan a otros: les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan, que no come ni bebe, y ustedes dicen: ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Gracias, Luisa. ¿Algún comentario, hermanos, a esta lectura? Son temas bien conocidos, definitivamente. Yo les pregunto, a ver, Mateo escribe y pone en boca de Jesús esta frase: no ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo es esto? A ver, ¿quién me ayuda? Porque Mateo está haciendo una comparación, definitivamente, de Juan el Bautista con todos los anteriores, en lo que conocemos como Antiguo Testamento, empezando por Moisés, Abraham. No, Abraham en orden: Moisés, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y en fin, ¿no? Y Jesús dice acá, según Mateo, no ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Les parece así? No sé, a ver quién comenta. Adelante, Cuchi, puedes activar tu micro. Muchas gracias. Desde la visita de nuestra madre a su prima, que estaba esperando, estaba embarazada de Juan el Bautista, y viene ese reconocimiento, esa alegría de los dos, de ese encuentro, estando aún dentro del vientre de la madre de cada uno. El, No se conoce mucho específicamente de Juan el Bautista, de la niñez o cómo fue creciendo. Lo que es cierto, bueno, para mí, y esa es la certeza, de que desde que estaba en el vientre de la madre, se dedicó a preparar el camino del Señor. Por eso es que Jesús le dice que es uno de los, bueno, uno no, el último de los profetas, porque con él ya estaba todo dicho y anunciado. La vida que él tuvo fue tan austera, tan dedicada definitivamente a cumplir con su misión, una misión que llevó a cabo sin desviarse ni un milímetro de, de lo que él debía de ser y a lo que él se comprometió con esa vocación, con ese amor, a preparar el camino del Señor. Y así lo hace cuando Jesús aparece
no se queda con nada. Es más, él, a la gente que lo seguía, que era muchísimo, les invita a que sigan a Jesús desde la cárcel y todo lo que él padece, como bien conocemos, hasta su último suspiro. Todo fue perfecto en cumplir su vocación. Ahora sí, en el sentido de que eso sí, me encantaría escucharlo cuando se dice, y lo dice Cristo, lo dice Jesús, de que no hay hombre, Él es el más pequeño, con todas las virtudes que Él posee, es el más pequeño en el reino de los cielos. Y a mí eso sí me deja con la mente volando. Y espero que me lo aclaren. Muchísimas gracias. Bien, Cuchi, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o alguna otra reflexión, hermanos? Manuel Pablo, aquí con esta frase creo que Jesús lo reconoce como el profeta que está antecediendo al Mesías, ¿no? Que está cumpliendo las profecías que venían, ¿no? Que iba a haber alguien que iba a preparar el camino, creo yo. Por eso es como hablar de él, darle ese reconocimiento, ¿no? Y también suscribo lo que dice el Cuchi, que hay esa partecita que dice es el más grande aquí, pero sin embargo en el cielo es el más pequeñito. También quisiera que lo explicaras más adelante. Y Ujú, después hay otra preguntita que viene a continuación también, pero eso lo digo después mejor. ujú. Bien, bien. Luisa, puedes activar tu micrófono. Yo también quisiera dejar una pregunta que me queda, no sé, sonando. ¿Juan tenía dudas de que fuera Jesús el Mesías? Porque manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Él sabía quién era, según lo que dicen anteriormente, porque él dijo, yo no soy digno de desatarle la sandalia, ¿no? Entonces, ¿que no le quedó claro totalmente? O... Esa es mi pregunta. Buen punto. Miren, salen buenos puntos, ¿ah? Interesante. ¿Alguien más? A ver, y juntamos todo para un comentario. Esta parte que dice, desde la época de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente. Y los violentos, acá tengo en mi Biblia, y la gente violenta intenta arrebatarlo. Eso también si pudieras explicar ese porque sí. ¿Alguien más desea? Si no, lo pueden escribir en el chat, también lo puedo leer, no hay problema. Claro, ¿Puedo hablar? Hay una parte Dale. en la cual Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, pero él lo reconoce. Él lo reconoce porque él le dice que cumpla su misión porque él no se siente capaz de bautizarlo, ¿no? Pero creo en esa parte, creo que él no tiene dudas de que él es el Mesías. Creo que hizo una misión humilde, una misión, o sea, él hizo el camino que tenía trazado para abrir el camino a Cristo, que venía el Mesías, lo hizo con tal humildad, con tanta vehemencia, que creían que era loco, ¿no? Pero hablaba realmente lo que era cierto, ¿no? Y yo creo que es muy digno de ensalzarlo porque es, ha sido maravillosamente dedicado a abrir los caminos diciendo que venía el Mesías, ¿no? Eso es mi aporte. claro, miren, hermanos, varias cositas han salido y aprovechemos de comentarlas en lo posible. Miren, primero, muy bien señalado, Juan el Bautista
es el último profeta del Antiguo Testamento. Ese es un punto que así anótenlo y no lo confundan nunca. O sea, si nosotros tenemos nuestra Biblia y la leemos y finalmente queremos hacer una línea de corte y preguntamos, ¿cuál es el último profeta del Antiguo Testamento? Es Juan el Bautista. Hablar de Juan el Bautista como un cristiano sería un error absoluto desde el punto de vista histórico y conceptual. ¿Ok? Es el último profeta del Antiguo Testamento y como dice bien Katia, en esa medida tiene un sitial importantísimo, ¿no? Porque él es el que viene a decir que ha llegado uno mucho más grande que él, refiriéndose a Jesús. Luego un comentario, miren, lo decía recién Rita, Juan el Bautista hablaba y algunos decían que estaba medio loco, pero esa forma de hablar y de vociferar la tenían también los profetas más antiguos y súper conocidos, como el propio Isaías, ni qué decir de Jeremías. Así hablaban y por eso les pasaban las cosas que les pasaban. Luego, otro detalle, miren, normalmente de los profetas del Antiguo Testamento nosotros tenemos escritos. Por ejemplo, Isaías tiene un libro de 66 capítulos y luego Jeremías un poco menos, pero también bien largo. Ezequiel es un libro largo. En cambio de Juan el Bautista no tenemos nada escrito por él. Entonces Juan el Bautista pasa a la lista de los profetas que no escribieron nada, pero aún así son reconocidos. Y digo pasa a la lista porque en esa lista hay otros. ¿Quién se acuerda de algún nombre súper conocido de esa lista de profetas que no escribieron nada? En la Biblia tenemos lo que se conocen como tres profetas mayores y 12 profetas Manuel menores, Pablo, 15 y Daniel 16. Pero hay algunos que no escriben nada y son muy reconocidos. Moisés, por ejemplo. Manuel Pablo, Emi, sí, a ver, disculpa, es el profeta Elías. exactamente, Emi. De él no hay nada más que solamente se hace alusión, creo que es en Isaías, No, ¿no? Si mal no recuerdo. No, Isaías no habla del profeta Elías. El que habla del profeta Elías es el libro de Samuel, Ah, sí, sí, Samuel y Reyes. sí, ajá, sí, exacto, sí, Sobre sí, todo sí. Reyes, el libro de Reyes. Ujú. Ya, entonces perfectamente, Eni, gracias. Elías es un profeta reconocidísimo, de una gran influencia y que no escribe. Y uno más, hay uno más que también es casi de la talla de Elías, que no escribe nada. ¿Se acuerdan quién es? Una pista, él fue discípulo de Elías, Liceo. Eliseo. Eliseo, exactamente, Katy. Entonces son dos casos. Y uno diría, mira, Elías y Eliseo son profetas que son reconocidos y recordados y no escriben nada, pero Juan el Bautista lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es interesante, pero los priva de conocerlo más. Y por ahí las conjeturas y las dudas que ustedes comparten, ¿no? De Juan el Bautista sabemos poquísimo. Si hubiera escrito,
tendríamos mucho más información. No escribió, pero ahí está. Pero les digo entonces, para ubicarnos, no es el único caso, ¿no? Después, ¿qué otra duda había? Salieron más cosas, ¿no? ¿Por qué Juan el Bautista es el menor en el cielo? Y acá es el mayor, ¿no? El más grande nacido de mujer, que dice. Bueno, esa es una figura que los evangelistas van a presentar más de una vez. ¿No? El más grande en la tierra es el menor en el reino de los cielos. Es una figura con la que ellos juegan, ¿no? Porque el ser que pasa a la otra vida, que entra a la vida eterna, adquiere otra dimensión, ¿no? Entonces, al Juan el Bautista que se refieren es a Juan el Bautista en su hueso y pellejo, en la vida terrena. Entonces, Juan el Bautista, hombre, es todavía el menor. Le tocará otra función y otro sitial en la medida en que dé el paso y entre a la vida eterna, ¿no? Es un juego nada más. Es un juego que hacen, si recuerdan o si no lo vamos a volver a ver, en más de un momento se ve. De quién es el menor en la tierra, perdón, de quién es el más grande en la tierra y es el menor en el reino de los cielos, es una figura con la que se juega. Después estaba la pregunta de Luisa, que decía si Juan el Bautista tenía dudas, pero él ya lo había reconocido, ¿no? En el bautizo. Porque dice esto. Claro, es que Juan el Bautista no tiene duda. ¿Es Mateo o es el propio evangelista, en este caso Mateo, ¿no? El que nos presenta las cosas así. Él está poniendo todo en función de la construcción de su relato, ¿no? Y entonces está trabajando en la línea de decirnos quién es Jesús. Y poco a poco se va a ir revelando la verdadera identidad de Jesús. Y por eso se permiten jugar hasta con palabras de Juan el Bautista. Son cosas que Mateo escribe, no que Juan dijo. No hay ninguna grabación que diga, ahí está, mira la voz de Juan. ¿Se dan cuenta? Es Mateo que interpreta, que acomoda para su relato, para sus fines. Eso no debería causarnos mayor problema, pero es lo que da la explicación. Si no, de verdad que sería una confusión para todos. Parecería es como para los discípulos de Juan, ¿no? Para que ellos reflexionen más esa pregunta, ¿no? Que les dice, vaya, pregunten. Como orientando más a ellos, parecería, ¿no? Es, Además, sí, Katia, además, y es algo que también quería comentarles, ¿no? Y es que recordemos que una vez, incluso muerto Juan el Bautista, sacrificado, martirizado, Juan el Bautista tenía seguidores. Y esos seguidores, en gran número, no van con Jesús. Se quedan como seguidores de Juan. Cualquiera de nosotros podría pensar, oye, si yo seguía a Juan, aparece Jesús y me voy con Jesús. Pero no es así. Hasta el año 100 tenemos testimonio de gente que seguía a Juan y no a Jesús. Miren, y les digo por qué en el año 100, porque en el año 100 que Juan escribe su evangelio, Juan va a enfrentar ese problema. O sea, un evangelio escrito más o menos 20 años después que el que escribe Mateo. Y 20 años después que Mateo todavía hay seguidores de Juan el Bautista que no siguen a Jesús. Lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos el Evangelio según Juan en los primeros capítulos, ¿no? Guillermo, que está levantando la manita, activa tu micro, por favor. Gracias, Katia. Manuel Pablo, yo creo que son dos momentos diferentes de Juan el Bautista, ¿no? El primer momento está narrado en el Evangelio según Marcos, el bautismo de Jesús.
Juan había recibido la misión de convocar a los judíos para que confesaran sus pecados y quedaran limpios por el bautismo del agua en el Jordán. Entonces ahí él hablaba de que él no era el mayor de los profetas, sino que venía uno más grande que él y describe de manera muy clara quién era Jesús. Entonces, cuando se presenta Jesús para que Juan lo bautice en el Jordán, Juan le dice, pero eres tú quien me debe bautizar a mí. Y Jesús le dice, no, bautízame tú nomás porque así debe ser. Y cuando lo bautiza, después que lo bautiza, aparece el Padre y dice, este es mi hijo muy amado, ¿no? Entonces, ese momento está bien claro así. El momento que se describe ahora, que empieza en el capítulo 11, dice, cuando Juan estaba en la cárcel, o sea, ha pasado un tiempo después de su predicación, y a Juan lo meten a la cárcel pues porque le decía la verdad al emperador, ¿no? Que no estaba bien lo que estaba haciendo, estaba con la esposa de su hermano, etcétera. Y entonces, estando en la cárcel, él escucha hablar de las cosas que estaba haciendo Jesús. Y como no lo veía, manda a sus discípulos a preguntarle si era él quien, a quien debían esperar. Como tú acabas de decir, es la línea de construcción del evangelista presentar este momento de Jesús, porque creo que Mateo no se refiere al bautismo, sino solamente a esta parte cuando Juan está en la cárcel. Claro. Gracias. O sea, acomodan, sí, perfecto. Gracias, Guillermo. No, ellos, cada autor va a acomodar las cosas de acuerdo al fin que cada uno tiene, ¿no? Eso es clarísimo. Está muy bien. Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿fue Juan Bautista un esenio? No se puede contestar ni sí ni no de manera tajante. Pareciera que tuvo influencia de los esenios, pero que fue esenio en el momento que está bautizando y que se encuentra con Jesús, eso ya no es claro para nadie. Pero que tuvo influencia de los esenios, pareciera que sí, ¿no? El vivir en el desierto, el alimentarse de una manera tan natural, el vestirse de la manera en que se vestía. Entonces, como respuesta, Juan el Bautista tiene una profunda influencia esenia, pero sería difícil decir tajantemente que es un esenio, ¿no? No es un esenio, pero sí muy influido por ellos. Juan el Bautista tiene su propia misión. Bueno, entonces continuamos, hermanos. A ver, avancemos con el capítulo 11. Entonces Jesús empezó a reprochar a las ciudades. ¿Alguien desea leer? Ok, Cuchi, Katy, adelante. Katy, ¿puedo leer yo? ¿Mary? Pero Cuchi, la siguiente lees tú, ¿te parece, Mary? La Ah, ya siguiente está, lectura. perfecto. Ok. Perfecto. Cuchi, activa tu micro, por favor. Listo. Gracias. Entonces Jesús empezó a reprochar a las ciudades. Entonces Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose silicio y cubriéndose con ceniza.
Yo les aseguro que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hacia el cielo? No, serás precipitada hacia el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Ujú. Bien, gracias, Cuchi. ¿Comentarios? Durísimas palabras que pone Mateo en boca de Jesús, ¿no? Jesús con su mensaje de amor, Jesús que todo lo perdona. Miren qué duro se pone. ¿Cómo la ven? Que en esas ciudades es donde él hizo más milagros. Entonces él Sí. sentía que no hay conversión, que no hay ese llamado, es duro, pues, ¿no? Claro, habla de Corazaín, de Betsaida, Cafarnaúm. Cafarnaún. Los compara con Tiro y Sidón. Eso es. Tiro y Sí, Sidón ubican esas ciudades. ¿Dónde están? Es interesante porque nos permite hacer la comparación al toque. Pero si no, es simplemente hablar cualquier cosa, ¿no? ¿Es Grecia? No, ¿Tiro? Grecia está bien lejos, lejísimos. Sidón y Tiro, o Tiro y Siria. Sidón, están al norte de la tierra de Israel, Ah, en el actual Líbano, Líbano, sí. en el actual Líbano, arribita. No, Grecia está dando la vuelta, pero lejos. Entonces, Tiro y Sidón son dos ciudades paganas, ¿ok? Y ese es el punto. Entonces, está comparando Jesús a Corosaín, a Betsaida, a Cafarnaún, donde él ha actuado y ha hecho tantos milagros, las compara con dos ciudades paganas. Y luego la compara con Sodoma. Sodoma tiene su propia historia, ¿no? Esa ciudad destruida muchísimos siglos antes. ¿Se acuerda alguien en qué época fue destruido Sodoma? En la época del sobrino de Abraham, Lot, creo. Claro, o sea, en la época de Abraham. Ujú. Exactamente, María Teresa. Entonces, Sodoma es destruido en la época del padre Abraham. Más o menos siglo XX antes de Cristo, imagínense. Hay todo un tema ahí de discusión que ya lo veremos. ¿Por qué fue destruido Sodoma? Se habla de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Entonces, ok, ese tema lo dejamos para verlo en su momento, pero miren cómo compara Jesús a ciudades israelitas como Corosaín, Betsaida, Cafarnaún, y las compara con Sidón, con Tiro o con la antigua Sodoma. Y termina diciendo, les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Fuerte, fuerte. Manuel Pablo, Sí, esto no es una expresión de la desilusión, la decepción de Jesús respecto a la respuesta de esas ciudades a pesar de lo que habían visto, las obras de Dios. claro. Claro, es buen punto, Guillermo, pero yo diría, pensando en esa misma línea, ¿es decepción de Jesús o decepción de Mateo? Les digo, Jesús
que es Dios, que es puro amor, que todo lo perdona, ¿hablaría así? ¿O es Mateo, en su mirada, que pone en boca de Jesús estas palabras? Y si son palabras de Jesús, hay que tomarlas al pie de la letra, y yo me atrevo a decir no, de ninguna manera. ¿Qué cosa pretende entonces este texto? Hacer reaccionar a la gente. Es como meter una cachetada. Hermanito, hermanita, reacciona, reacciona. Abre los ojos, date cuenta. ¿Ok? Pero más que eso, no. Si no, sería una contradicción tremenda con el Jesús que es todo amor y que todo perdona. María Teresa, activa tu micro, por favor. Em, Ahorita estoy pensando, pero si Jesús todo perdona, entonces la figura del infierno no tendría sentido. O sea, acá al hacer estas comparaciones, a mí me hace una relación directamente, bueno, como si te portas mal te vas al infierno. Así de simple. Y estas ciudades se portaron requete mal, entonces el ejemplo más didáctico es Sodoma y Gomorra, y ya, si ese es el colmo de haberse portado, entonces esas se supone que están condenadas. Entonces no tendría sentido el discurso sobre purgatorio, infierno. Ese es un punto interesante, María Teresa, pero yo te digo, ¿dónde dónde en el Evangelio está el infierno como tú lo estás viendo? Es una figura posterior. Sí, correcto. Sí. No, Pero hasta, siempre se ha creído que hay, porque si bien, si venimos de la ley judaica o de las bases del judaísmo, se ha creído siempre en los castigos, ¿no? Entonces, es como, no sé, ah, como tirando las cuerdas sobre nuestras bases, ¿no? El mismo Moisés estaba plagado de si haces esto y tienes que hacer lo otro y no sé, no sé cuánto. Y si no te pasan no sé qué tantas cosas, o eres leproso, o te enfermas, o no, porque todo era castigo del Altísimo. Y yo me imagino que todo eso poco a poco viene deviniendo en este tema de castigos, infiernos y purgatorios con nombre, pero básicamente ya había como una amenaza desde siempre. claro, la figura del infierno no está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo que hay, y Es en la Gehenna, no, en la fe judía, sí. lo que hay como infierno, entre comillas, es Ujú, esta gehenna de fuego, que es ujú, ese lugar de los muertos. Y tanto así que cuando rezamos en el credo, decimos, ¿no?, que Jesús muere y desciende a los infiernos y al tercer día resucita. Entonces desciende al lugar de los muertos. Ese es el sentido de infierno en el Antiguo Testamento. En la construcción posterior es de la iglesia, no de lo que estamos estudiando como Biblia. Ahora, los que construyen esto van a buscar referencias, van a buscarle articular, ¿no? Pero ujú. es un tema que merecería una atención aparte, ¿no? Ok. El concepto de purgatorio, infierno, en la Biblia o en el catecismo ya cambia. Ujú, No es ok. que la Biblia lo niegue, te digo, ¿por qué? Porque los sacerdotes y los teólogos, a la hora de construir estas ideas, regresan a la Biblia, pero no es fácil, ¿no? No es una cosa que podamos, pero por lo menos a nivel del Evangelio según Mateo,
esa figura no está. Ujú. Ok. ¿No? Entonces, a ver, continuamos para terminar el capítulo 11. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Mary, ¿puedes leerlo, por favor? Mary, ¿me escuchas? Ya. Sí, ya te escucho. Ok, a ver. Mi yugo es suave y mi carga ligera. En esa oportunidad, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Así como nadie conoce al Padre sino al Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiera No. revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Gracias, Mary. Hay unas partecitas que no se han leído claro y de verdad que acá es crítico, ¿no? Cuando dice acá, miren, ¿Cuál? todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y dice, mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Algún comentario? Miren, eso se entiende desde un sentido espiritual cristiano, de todas maneras. Pero para entenderlo en el contexto de la Biblia, se requeriría conocer un poquito de Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuando muere el rey? Primero es el rey David, periodo de oro del pueblo de Israel. Lo sucede su hijo, Salomón, y continúa el periodo de oro. Incluso en el reinado de Salomón se construye el templo de Jerusalén. Pero a la muerte de Salomón sucede lo que conocemos como la división del reino. El sur se queda con el hijo de Salomón y el norte se niega a seguir al hijo de Salomón. Mira, tremenda pista que les doy. Y tiene que ver con esa frasecita que he marcado. Justamente son palabras que los dirigentes del norte le reclaman al hijo de Salomón. El hijo de Salomón, el heredero, se llama Roboán. Entonces, Roboán se dispone a asumir el reino y los del norte se reúnen con él y le dicen, Roboán, tú eres hijo de Salomón a quien hemos seguido y obedecido y estamos dispuestos a seguirlo haciendo contigo. Pero por favor, alivia tu yugo, quita tu carga, que es la carga que tu padre ha dejado. O sea, David y Salomón habían dejado sobre el pueblo de Israel unas cargas
fuertísimas, dificilísimas. Y el pueblo le pide, quítalas, aligéralas. Y finalmente, lo podemos leer en la Biblia, pero Roboam decide que no quitarlas. Entonces, los del norte se van y dicen, ok, si tú no quitas esas cargas, si tú no quitas ese yugo, no te seguimos. Y eso es lo que origina la separación del norte con el sur. ¿Te refieres a los impuestos con el yugo? Impuestos y prestaciones de trabajo. Ok. Ambas cosas. Ya. ¿No? O sea, hay impuestos que todo el pueblo pagaba y hay trabajo que había que hacer. Entonces cada familia destinaba algunos miembros para que vayan y sirvan directamente al rey en sus construcciones, porque con Salomón ya no hay guerras, ya no es cuestión de ir a guerras, ya no es ser parte del ejército. Con Salomón es ir a construir, casi como mano de obra, como siervos, casi como esclavos. No digo esclavos, pero casi. Entonces, a ese yugo y a esa carga es a la que apelan los del reino del norte, y Roboam, el rey heredero de Salomón, dice, no, yo no voy a quitar nada, incluso voy a ser más duro que mi padre. Y los señores le dicen, ok, vas a ser más duro, quédate solo, ¿no? Y el reino del norte, que era más grande, toda la zona de Samaria y Galilea se separa. ¿Y qué cosa queda con Roboam? El reino del sur, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿no? Entonces hago esta referencia histórica, siempre es bueno, para entender la frase de Jesús. Porque Jesús diría, a diferencia de David y Salomón, ¿no? Mi yugo es suave y mi carga liviana. Miren, se aprecia mucho más. Activa tu micro, Luisita. Manuel, si me permiten leer esta partecita que acabo de encontrarle en la Biblia en Reyes, la respuesta de Jeroboam dice, si mi padre hizo pesado su yugo, conmigo será peor. Si mi padre los castigaba con correas de cuero, conmigo los látigos serán de puntas de fierro. Gracias, Luisa. ¿Ves? Ahí está. Nuestra hermana Luisa ha leído en el texto del libro de Reyes exactamente lo que yo les comentaba, ¿no? Entonces, con esa respuesta de Roboam, el heredero de Salomón, los que estaban dispuestos a seguirlo, las 10 tribus del norte dicen, yo no te sigo. En esas condiciones, tú no eres mi rey. Y lo que se había unido con David y permaneció unido con Salomón, se separa con el hijo de Salomón. Entonces la mención es interesante, como les digo, para sopesar la frase, que acá no hay nada gratis, ¿no? Y para el que está conocedor de la Biblia, una cosa y la otra se relacionan tanto. Entonces Jesús dice, yo el nuevo David, ¿no? Yo el nuevo rey, pero cuidado, mi yugo es suave y mi carga liviana. No es como la de esos reyes que ustedes recuerdan y han idealizado. Porque lo que sucede, y lo veremos en su momento, es que el pueblo de Israel va a idealizar a David y a Salomón, que no eran ningunos angelitos. Lo que pasa es que pasados los siglos, te construyen pues un cuento del ratón Mickey y el pato Donald, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eran figuras necesarias. Pero les digo, ya lo veremos en su momento,
y con base para que no hablemos en el aire. Entramos al capítulo 12. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Alguien desea leer? ¿Participar? ¿Puedo leer, hermanita? Claro, con mucho gusto. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. En aquel tiempo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sirvieron hambre y comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, que tus discípulos hacen lo que no está prohibido en sábado, permitido en sábado. Pero él le respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no le estaban permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir la falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Bien, Elsa, Palabra gracias. de Dios. Muchas gracias. Ya, hermanito. ¿Comentarios? A ver, hermanos. ¿Qué dice la perícopa? Jesús y sus discípulos atravesaban unos sembrados de sábado, sus discípulos tienen hambre y comenzaron a arrancar y comer espigas. Entonces dirigentes judíos dicen: mira, tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. ¿No han leído? Les dice Jesús lo de David. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué nos presenta Mateo? Sino una muestra más de un gran conflicto de Jesús con los dirigentes judíos, para quienes Jesús y sus seguidores no respetan el sábado. Estamos claros en lo que significa el sábado para un judío, ¿no? ¿Qué es lo que podían hacer los judíos en un sábado? Casi nada. Tanto así que el alimento del sábado lo tenían que tener preparado desde el viernes. Tenían que tener todo listo. Ese día era un día dedicado rigurosamente, como dicen ellos, dedicado al Señor y no ocupándote de labores. Para nada. Hasta hay un máximo de metros, que son pocos, que se pueden caminar. Por decir, hasta la esquina, y no más. En ese escenario, esos dirigentes judíos ven a los discípulos de Jesús arrancando y comiendo espigas y le dicen: oye,
¿No saben que eso no se puede hacer en sábado? Les digo entonces, el conflicto. Es uno de los grandes conflictos y permanentes que va a tener Jesús con los dirigentes judíos o los dirigentes del pueblo de Israel. ¿Y a esto qué responde Jesús? Ahí lo tenemos. Al final, ¿no? El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Es el conflicto. ¿El hombre está hecho para el sábado o el sábado está hecho para el hombre? Y toma esa frase que resaltó en amarillo. Mateo la pone en boca de Jesús. Y yo quiero misericordia y no sacrificios. Y esas son palabras de un profeta del Antiguo Testamento. Misericordia quiero y no sacrificios. Entonces lo leemos en Jesús y nos parece absolutamente claro y oportuno. Pero lo que les comento es que esto está escrito en la escritura judía desde 600 años antes, miren. ¿Algún comentario, hermanos? Adelante. Manuel Pablo, disculpa. Yo quisiera que me hagas una aclaración. Yo no entiendo que cuando Jesús se refiere a decir que el Hijo del Hombre es dueño del sábado, ¿se refiere a él? ¿Por qué, por qué Jesús utiliza siempre el término del Hijo del Hombre? Tengo esa duda, Manuel Pablo, Claro, Eni. disculpa. Y esa duda salió en una reunión pasada y yo les pasé en el WhatsApp del grupo, les pasé un texto en respuesta de esto. Entonces te pediría que lo chequees. Mira, voy a mirarlo un ratito. Si alguien lo puede mirar ahí también, a ver. No, el asunto es que entonces cuando vayamos avanzando, ustedes vayan repasando, ¿no? Acá lo tengo, Manuel. A ver. ¿Me puedo leer? Acá está. Del libro del profeta Daniel, acerca del Hijo del Hombre. Esto está en Daniel 7, del 13 al 14. ¿En qué fecha fue, Katia, que les puse el mensaje? A ver, el martes 14 de marzo. ¿Ves? 14 de marzo. Entonces, Eni, y aprovecho por el comentario para todos, ¿no? O sea, la clase hecha, clase revisada. Si no, mira, te queda un vacío cuando yo ya doy por hecho de que lo tienen clarísimo. Por eso no solamente lo contesté, sino lo escribí. Y eso es lo que va a leer Katia, ¿no? Y el Hijo del Hombre es un concepto que Jesús toma del profeta Daniel y se lo atribuye, ¿no? Adelante, Katia, por favor. Ok. Daniel 7, del 13 al 14. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas.
Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Claro, entonces el profeta Daniel, varios siglos antes que Jesús, tiene esta visión de un hijo de hombre. Y Jesús adopta ese concepto y se lo atribuye. Y es el que más le va a gustar. Como dijimos en esa reunión, y por eso les pasé el texto escrito para que lo tengan todos. Y por eso les vuelvo a pedir, lean, por favor. Ese pequeño esfuerzo, yo no les digo lean toda la Biblia, pero por lo menos esas partecitas que les refuerzo, porque si no es bien difícil construir nada, ¿no? Entonces, vale la inquietud, Teni, y bienvenida, pero ya estaba respondida, ¿no? El concepto de hijo del hombre tomado de Daniel. Capítulo y versículo, Katia. Es Daniel 7, del 13 al 14. Gracias. Manuel Pablo, Luisa está con la manita levantada. Adelante, Luisa. Manuel, el profeta que dijo, yo quiero misericordia y no sacrificios, es el profeta Oseas. En Oseas 6, capítulo 6, versículo 6 dice, porque me gusta más el amor que los sacrificios y el conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. Excelente, gracias, Luisa. Luisita, ¿lo puedes escribir en el chat para que tenerlo? Gracias. Claro, el Oseas, capítulo y versículo. Misericordia quiero y no sacrificios. Y ubicamos la frase y tiene tremenda fuerza. Porque ¿cómo rendía culto el pueblo de Israel? A través de sacrificios. Y más grande el sacrificio, más grande el perdón. Y Oseas, varios siglos antes que Jesús viene y nos dice, el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios. Miren, algo que calza perfectamente con Jesús. ¿Qué vale el rito o el amor? Lo llevamos a nuestra iglesia presente y también nos debe meter un buen sacudón, hermanos. Porque ¿a qué se podría referir con sacrificios en la iglesia de hoy? No somos judíos, no hay animales que se inmolan en el altar, pero hay un montón de ritos, montón de montones. Y viendo esto literalmente, Jesús repite a Oseas, yo quiero misericordia y no sacrificios. Miren, yo quiero misericordia antes que ritos. Y misericordia es amor. Yo quiero verlos, hermanos, quiero verlos actuar por amor y no lleno de poses, lleno de figuras. No, no, no. Que son importantes, bienvenidas, ¿no? Pero si se dan sin el actuar con amor, no sirven para nada. Mire, cómo nos hace siempre reflexionar el Evangelio. A ver, avanzamos otro poquito. Está permitido hacer el bien en día sábado. ¿Alguien desea leer? Qué lindo, somos 31 en el chat, en el Zoom, perdón. ¿Puedo yo Adelante. leer? ¿Quién es? ¿No entendí? ¿Nérida? Sí. Ok, adelante, por favor. ¿Está permitido hacer el bien en día sábado? De Mateo 12, del 9 al 14. De ahí Jesús fue a la sinagoga de los fariseos, donde se encontraba un hombre que tenía una mano paralítica. Para poder acusarlo, ellos le preguntaron, ¿está permitido curar en sábado? Y él les dijo, ¿quién de ustedes si tiene una sola oveja y ésta se cae en un pozo en sábado, no la va a sacar? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja?
Por lo tanto, está permitido hacer una buena acción en sábado. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano enferma quedó tan sana como la otra. Enseguida los fariseos salieron y se confabularon para buscar la forma de acabar con él. Gracias, Nérida. Seguimos en lo mismo, ¿no? Jesús enfrentado con los dirigentes judíos por el tema del sábado. La misma línea de lo anterior. Y continuamos, miren, aquí está mi servidor, a quien elegí. ¿Puedo leer? Claro, Ana, adelante. Aquí está mi servidor, a quien elegí. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Muchos lo siguieron y los curó a todos. Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia, y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Bien, gracias, Ana. Está claro, ¿no? ¿Alguien quiere comentar? ¿O avanzamos? Miren, Manuel, sí. disculpa, ¿qué significa no quebrará la caña doblada? Porque ya ha habido otro pasaje también con la mención de la caña. ¿O tiene alguna connotación para los judíos eso de caña o cómo es? No, yo te pediría buscar esa otra frase para poder compararla, ¿no? No se me viene. Ok, ya. Seguramente la encontramos, ¿ah? Pero ahorita no se me viene. Si buscando otros momentos, ya podemos ubicarlo y entenderlo. Ok, gracias. Gracias. Mira, el que no está conmigo está contra mí. ¿Puedo leer, Katy? Adelante, ella sea, gracias. El que no está conmigo está contra mí. Mateo 12, del 22 al 37. Entonces, le llevaron a un endemoniado ciego y mudo, y Jesús lo curó, devolviéndole el habla y la vista. La multitud asombrada decía, ¿no será este el hijo de David? Los fariseos, oyendo esto, dijeron, este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y una ciudad o una familia dividida no puede subsistir. Ahora bien, si Satanás expulsa a Satanás, lucha contra sí mismo. Entonces, ¿cómo podrá subsistir su reino? Y si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Acaso alguien puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus cosas si primero no lo ata? Solo así podrá saquear la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo que todo pecado o blasfemia se le perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Al que diga
una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Supongan que el árbol es bueno. El fruto también será bueno. Supongan que el árbol es malo. El fruto también será malo, porque el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras. ¿Cómo pueden ustedes decir cosas buenas siendo malos? Porque la boca habla de la abundancia del corazón. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro de bondad, y el hombre malo saca cosas malas de su tesoro de maldad. Pero les aseguro que en el día del juicio los hombres rendirán cuenta de toda palabra vana que hayan pronunciado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gracias, Jessy. A ver, regresemos y a ver, acá creo que merece algunos comentarios, ¿no? Este texto, si no es para todos, quizá para la mayoría, les es familiar, porque lo hemos leído ya en Marcos y originó una discusión larga, incluso una tarea de un martes para el siguiente. ¿Recuerdan lo que marcaban amarillo? Al final en amarillo, todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Es un tremendo tema y yo les digo, podemos avanzar ligero porque ya lo vimos, pero a ver, chequeemos, ¿no? ¿Está claro para todos? ¿Recuerdan cuando vimos el tema en Marcos? La pregunta que salió era, ¿cuál es ese pecado que el Señor no perdona? Si por un lado tenemos esas palabras de Jesús, que se perdona todo, de repente aparece un pecado que no se perdona. ¿Recuerdan? Entonces originamos una reflexión de una semana para la otra y lo aclaramos, o por lo menos pretendí aclararlo. No, quizás sea ocasión de ver qué tan claro quedó. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? Manuel Pablo. Es el pecado de la necedad, el que no quiere aceptar a Dios, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, ¿no? A pesar de la evidencia que hay de su amor y de su invitación a vivir con Él siempre. Ese Bien, es el Guillermo, único sí. que Dios perdona todos los pecados. Bien, bien dicho. No sé si nos queda claro a todos. La respuesta que ha dado Guillermo es la correcta. El Señor perdona todos los pecados. ¿Y cuál es ese pecado, entre comillas, que no se perdona? La falta de amor. Más que eso. Como La digo yo, incredulidad. no, lo vimos. Perdón, lo vimos cuando vimos Marcos, pero aprovechemos de repasarlo. Y por ahí algún hermano que no lo escuchó tiene oportunidad, ¿no? El pecado que no se perdona, quedó claro y sustentadísimo, es como dijo Guillermo, el pecado de aquel que se cierra a el amor de Dios. ¿No? Dios se entrega libremente. Es un acto de puro amor. Y el que cierra su corazón a Dios se condena a él solito. Entonces, ¿en qué sentido se perdonan
todos los pecados, pero hay uno que no. Es el pecado del hombre que se cierra a sí mismo, negándose la oportunidad de conocer a Dios, de experimentar a Dios, de experimentar el amor de Dios. Entonces, esto lo menciono como un recordaris. Lo vimos cuando estudiamos, si no me acuerdo mal, el capítulo 9 del Evangelio según Marcos. Ahí están las grabaciones. Y el tema fue difícil y dejamos de un martes para el siguiente que chequeen, pregunten, ¿no? Y es que el tema es bien importante. Miren, y vuelve a aparecer. Un tema que presentó Marcos y ahora vemos en Mateo. Bueno, y acá, en la segunda parte de esta pericopa larga, resalté algo de amarillo. La boca habla de la abundancia del corazón. También, hermanos, de este tema ya hemos hablado, pero vale la pena una repasadita. Por si acaso, dijo el paisano, ¿no? La boca habla de la abundancia del corazón. Tremenda invitación, hermanos, hermanas, a la reflexión más profunda. Porque uno de los grandes problemas que tenemos las personas hoy en el siglo XXI, incluyendo los cristianos, los católicos, ¿no? Y los católicos, y yo diría especialmente, y es que se nos va la boca con una facilidad. No digo por todos, pero hay bastantes, incluso, hermanos, bastantes de nosotros, y lo digo con todo respeto, con todo cariño, pero con firmeza. ¿Cuántos de nosotros somos medio lenguas sueltas? Usando ese término muy trujillano, maleteros. O el famoso maleteo, una palabra que escuché la primera vez hace muchos años en Trujillo y que poco a poco se ha ido conociendo más en Lima, ¿no? Pero el maleteo tiene que ver con el hablar mal. Y hablar mal de otro incluso sucede entre seguidores de Jesús, entre personas que nos llamamos católicos. Sucede entre hermanos de una propia parroquia, de una misma comunidad. División entre hermanos, uno no pasa al otro. Es increíble, pero doloroso comprobar que eso todavía existe. Existe y muchísimo, hermanos. Y por eso yo no quiero quedarme en eso, pero tampoco dejar pasar la oportunidad siempre que se pueda para recordar esto. Cuida tu boca. Y miren lo que dice más abajo el evangelista Mateo. En el día del juicio, los hombres rendirán cuenta de toda palabra vana que hayan pronunciado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. A su madre. Qué fuerte, hermanos, qué fuerte. Yo les pido, abramos los ojos, prendamos el foco, estemos claros y conscientes de la gravedad en la que incurren y se exponen los hermanos y hermanas, son sueltos de lengua, con una facilidad. Mira, algunas veces sucede incluso, estamos saliendo de misa y en la puerta de la iglesia, después de haber recibido la bendición del sacerdote, ya estamos en el chismorreo, en el maleteo, en el raje. Lamentablemente es así. ¿Cómo le llama la Biblia, no? Lo que en Trujillo llaman el maleteo, en la Biblia tiene un nombre, es la murmuración.
Ya en el apóstol Santiago, en su carta, que es cortita y la pueden leer, le dedica por lo menos la mitad de la carta a este tema de lo que sale por tu boca. Y la otra mitad al tema de que la salvación no solamente basta la fe, sino también las obras, ¿no? Pero la mitad de la carta de Santiago se dedica a este tema. Es que es fundamental. Pablo habla un poco de esto. Mateo ya lo puso en boca de Jesús. Los hermanos, reflexión, ¿no? Manuel Pablo Guillermo quiere participar. Adelante. Guillermo. Manuel Pablo, o sea que es mucho más grave lo que se dice de lo que se piensa, porque hay malos pensamientos, pero mientras no digas nada se quedan en ti. En cambio, si dices algo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es fuertísimo, sí, Guillermo, tienes razón. Es fuertísimo. Y no estamos siendo exagerados, no estamos vendiendo humo, estamos leyendo el texto del Evangelio según Mateo. Ahí lo tienen todos para mirarlo y remirarlo. Y yo creo que lo que nos corresponde, hermanos, les digo con todo respeto y todo cariño, pero por favor, ahora terminando la reunión, toman su lonche, atienden a la familia y lo que fuera, y al poner la cabeza en la almohada piensen en esto. Hagan un examen de conciencia. ¿Mi boca me traiciona? ¿Las palabras que salen de mi boca me justificarán o me condenarán? No es broma, no es broma. Es recontra serio. Y les digo, y no señalo a nadie de nuestro grupo, ¿no? Ni viene al caso ni los conozco a ese punto. Pero en gente que sí conozco, es cristiana, católica, eso es quizá el mayor de los males, el más generalizado. Porque muchos nos cuidamos y no somos pecadores en el sentido de actos X o Y, pero con las palabras, toda su madre que la gran mayoría. Y yo digo luz roja, peligro, peligro. Y mire que hace 20 siglos Mateo lo está advirtiendo y lo pone en boca de Jesús. La boca habla de la abundancia del corazón. Si de tu boca salen críticas y chismes, ¿eso es lo que hay en tu corazón? Me vas a decir, no, hermano, en mi corazón hay amor. Si yo sigo a Jesús. Pero entonces sé coherente, ¿no? Sé coherente. Si en tu corazón hay amor, ¿cómo pueden salir dardos envenenados por tu boca? No, de tu corazón saldrán palabras de amor. Esa es la reflexión a la que nos invita esta parte del lindo Evangelio de Mateo. Guillermo, adelante. Sí, Manuel Pablo, hay un pasaje, no sé el Evangelio ni el capítulo, donde dice lo que hace daño al hombre no es lo que ingresa a su boca, sino lo que sale de su boca, Claro. porque es lo que tiene en su corazón. Entonces acá se confirma eso. Y por otro lado, el maleteo, el chismorreo, lo que sea, cuando uno dice algo que no es cierto de una persona y lo dice con conocimiento de causa que no es cierto, lo que está haciendo es calumniar. Y yo recuerdo que hace muchos años, en el cursillo de cristiandad ponían el ejemplo de la calumnia. Dice que calumniar es como desplumar a una gallina en la azotea y tirar las plumas al viento para resarcir la calumnia a la persona calumniada. Habría que recoger una por una las plumas que se han tirado al viento y no se van a poder recoger todas de ninguna manera, ¿no? Claro, claro. Y hace poco hemos visto esto, no juzgues y no serás juzgado, que también hemos visto de Mateo, ¿no? También, sí. Sí, no es primera vez, pero yo digo, aprovechemos que aparece y nos detenemos un ratito
y a ver un examen de conciencia, ¿no? Eso que ya sabemos que no debemos hacer, ¿hemos mejorado o seguimos siendo presas de nuestra lengua? Les digo, es mucho más de lo que uno cree, ¿eh? Incluso hay personas que lo niegan y sabemos que son. O sea, niegan ser mal hablados, pero nosotros comprobamos que son mal hablados. Ojo, y el mal hablar, el mal es mal decir. Miran, esa palabra tan horrible. Tú dices, oye, maldición, ¿no? Maldición viene de mal decir, de mal hablar, de hablar mal. Cuidado, cuidado, absoluto cuidado. Estamos pisando ahí terreno minado. Y ya el Señor lo advierte. Repito, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuida tu lengua, cuida tu lengua. ¿Alguien más, hermanos? Avanzamos. Tenemos tiempo para este poquito más. Aquí hay uno mayor que Jonás y que Salomón. Lo leo, Manuel. Aquí hay uno mayor que Jonás y que es Salomón. Mateo 12 del 38 al 45. Entonces algunos escribas y fariseos le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él les respondió, esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. El día de juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la encuentra vacía, barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Vienen y se instalan allí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Así sucederá con esta generación malvada. Gracias, Katia. Esta lectura también seguro que causa un poquito de desazón, ¿no? Por otro lado, hay referencias, por ejemplo, habla del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Eso lo leemos en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí hablan de Nínive, que es la capital del imperio asirio. Cuestión de que relean el libro de Jonás, es cortito y se entiende rápidamente. Pero entonces acá Jesús apela a eso y luego dice, apela a la reina del sur. ¿Y quién es la reina del sur? Es la reina de Saba. Y visita a Salomón, cuenta la historia,
en el libro de Reyes, ¿no? Visita a Salomón para comprobar su sabiduría. Bueno, ahí hay toda una historia que en la Iglesia Católica no la tenemos registrada, pero sí en todas las demás iglesias que tienen que ver con la figura de Salomón, les digo, todas menos la Iglesia Católica, hablan de que Salomón y la reina de Saba tuvieron un hijo. ¿No? En fin, un montón de cosas que nosotros no conocemos y no cambia mucho. Pero la relación de la reina del sur con Salomón no fue una visita y un diálogo, no fue mucho más intenso que eso. Y luego, en el reino de Saba, que es la actual Etiopía, se instala la religión judía a partir de la influencia de Salomón sobre la reina de Saba y del hijo que tienen juntos, ¿no? Entonces son africanos de raza negra, pero que siguen la fe judía. Manuel Pablo, ¿podrías explicar un poquito esto que cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí? Cuando llega la encuentra vacía, barrida y ordenada. Entonces va a buscar otros 7 espíritus peores que él, vienen y se instalan allí y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Así sucederá con esta generación malvada. Claro, es otra vez porque no pueden ser palabras de ese Jesús lleno de amor. Es un intento de, a través de las palabras, hacer que la gente reaccione, ¿no? Generación malvada, ¿no? Es como, yo lo veo así como la figura de agarrarte del cuello y darte un par de cachetadas para que reacciones, pero no para nada más, no para condenarte, no para decirte que eso no se perdona, para nada. Básicamente para que reaccionemos. En ese sentido hay que leer la frase completa. ¿No? Entonces, el signo de Jonás, ese tragado por la ballena, Jesús, que acabamos de celebrar su resurrección, pero recordando su pasión y muerte. ¿No? Entonces él, como Jonás, 3 días en la tumba y luego vuelve a la vida. Esa figura que toma aquí Mateo, ¿no? Generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se les dará otro signo que el del profeta Jonás, es decir, la resurrección. Claro, escrito acá en el capítulo 12 no se entiende. Al final de la historia, al final del Evangelio, esto va a tener sentido. Bueno, hermanos, nos ha ganado el tiempo, pero nos quedamos aquí y bacán que salgan dudas para tomarlas al inicio de nuestra próxima reunión el próximo martes. Excelente. Manuel Pablo, Sí, Guillermo, adelante. antes de terminar quería preguntarte una cosa. Esta parte donde dice que cuando un espíritu impuro sale de un hombre y vaga por un montón de sitios y no encuentra reposo, entonces piensa, volveré a mi casa. ¿Y cuál es su casa? Su casa es el hombre en el que ha estado. Pero si ha salido de él, como dice ahí el texto, llega y le encuentra barrida, limpia y ordenada. Quiere decir que ese hombre se ha convertido cuando el espíritu impuro ha salido de él. Y por eso, cuando el espíritu impuro regresa a donde él, lo encuentra así. Entonces, como lo encuentra también, va y busca 7 peores que él y los trae a que vivan con él. Y dice, este hombre, se refiere al que era en el que habitaba el espíritu impuro, estará peor que antes, ¿no?
¿Es esa la Sí, interpretación vale, que hay que dar? perfectamente, sí. Perfectamente, Guillermo. Excelente. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, hermanos, entonces, de mi parte quedamos aquí. Yo les agradezco un montón y le doy la palabra a Katia para cerrar nuestra reunión. Gracias, Manuel Pablo.